la vamos a presentar al gobierno federal, por supuesto, a las cámaras de diputados y senadores, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a las cúpulas empresariales y también dirigencias del sector obrero en el país, procurando y motivándolos para que lleguen a algún acuerdo nacional que se traduzca en una estrategia en ese doble sentido: desvincular de salario mínimo las multas y sanciones, y por otro lado, quitándoles esas ataduras, entonces ya buscar el incremento gradual del salario mínimo. El análisis de los salarios mínimos es un asunto que involucra a los factores de la producción, las variables económicas concretas y de efectos positivos y reales en la economía de todos los mexicanos. Considero que hoy estamos en muy buen momento para que estos actores y factores de la producción nos unamos, sacamos las conclusiones más sensatas y razonables para el bien de todo México. En Coparmex, como sindicato patronal, manifestamos nuestro compromiso en seguir trabajando en elevar los esquemas de productividad con el objetivo de que se mejoren las condiciones de prestaciones económicas para los trabajadores, como lo hemos venido haciendo de la mano de CTM del Estado. Sabemos que México vive un momento crucial en su historia. Las condiciones y escenarios están puestos para que nuestra nación inicie un cambio de crecimiento y desarrollo sin precedentes. Manifestamos que las decisiones no deben de ser por decreto, ya que generaría un desajuste económico y por consiguiente subiría los precios de los productos en una proporción mayor a la de los salarios, creando un entorno inflacionario que afectaría directamente a las empresas y sus colaboradores. Se tiene el antecedente que en 1982, por decreto, se hicieron los aumentos de salarios y lo que ocasionó fue una enorme inflación en nuestro país, generando inestabilidad económica y mayores niveles de pobreza. Si bien el país ha cambiado, pero se mantienen los grandes problemas de México: el raquítico crecimiento económico y la enorme desigualdad. He ahí el detalle del debate del tema de salarios. Tenemos 2 décadas con crecimientos del 2.2% en materia económica. Aquí se encuentra el verdadero problema. Los salarios mínimos son un piso, no un techo. El tema del salario mínimo debe de ser considerado como un punto de partida para la toma de decisiones con respecto a las retribuciones de los colaboradores. INEGI señala que un 13% de la población ocupada del país recibe un salario mínimo. Sin embargo, la realidad es que de esos 6,5 millones de personas se encuentran concentradas casi en su totalidad en el sector informal de nuestra economía. Únicamente el 7% de la población que gana un salario mínimo labora en la formalidad. El salario mínimo se utiliza como unidad de referencia en casi 900 leyes y reglamentos, y recientemente tomado como base, como unidad de medida en las reformas estructurales recién aprobadas. Sigamos trabajando en conjunto, empresarios, trabajadores y Estado, a través de políticas públicas que promuevan el crecimiento de las empresas, para que nos lleve de manera natural a la formalización, a la productividad, a la competencia por valor, a ser cada vez más productivos, a generar empleos de calidad que se traduzcan en mayores ingresos. A partir de más empleos, en automático, por la oferta y demanda, se mejorarán las percepciones económicas de los trabajadores y abatiremos desigualdades económicas de nuestro país. Exhortamos a desvincular el salario mínimo como unidad de referencia y agilizar la ejecución de las reformas estructurales, las cuales deberán por consiguiente una mejoría en la generación de empleo y el nivel de ingreso de los trabajadores. Urge
sacar de la discusión del tema de los salarios mínimos a los partidos políticos. Para que de ninguna forma se lucre con un tema tan sensible para nuestro país. Este es un tema del sector productivo y laboral para resolverse de la mano con las instancias correspondientes. Muchas gracias. ¿Quién cree que paga el ISR? De todo lo que se digamos se recauda, el 47% del ISR lo pagan los trabajadores asalariados. 47% de ISR lo pagan los trabajadores asalariados a través, por supuesto, de las retenciones que hacen patrones, empleadores serios, como por supuesto que también los hay. ¿Qué es lo que pasa, compañeros? Hay muchas empresas, las que no son tan serias, que ustedes lo registran con el salario mínimo. Con eso están hipotecando su futuro y van a tener una pensión como las que hay. Entonces, ¿qué hacen las empresas con esquemas operativos de outsourcing? Aclaro, no todas. Las otras prestaciones, los otros dividendos y demás los dan por fuera. Pero para efectos de ISR se puede homologar. Sí implica, por supuesto, y lo tengo que decir, un aumento en las cuotas patronales para los patrones, para los empleadores y también para los trabajadores que ganen, según los análisis, 5.5 veces el salario mínimo. Un tema que reconocemos que hemos venido trabajando aquí con Canacintra y CTM es el referente a la productividad. El salario depende en última instancia de la productividad del trabajo. Como no es sostenible el pago de una remuneración que supere la productividad de un empleo, el aumento del salario mínimo provocará desempleo en aquellos puestos cuya productividad sea inferior al mismo, siendo inocuo para el resto de las ocupaciones. Si la causa principal de los salarios tan bajos es la baja productividad de los trabajadores, poco calificados y con poca experiencia, la solución de fondo es elevar su productividad, brindándole las destrezas suficientes para ganar un salario digno. ¿Cuáles son las propuestas? Localización de industrias intensivas en mano de obra calificada para ser ubicadas en zonas caracterizadas por bajos salarios, tanto en hogares vinculados a la economía formal y otra para hogares informales. Alinear programas federales y locales con potenciales inversionistas que canalicen recursos en las citadas industrias. Empalmar el programa de infraestructura y conectividad de la ciudad con la lógica de reordenamiento territorial que incentive la productividad y por ende los salarios. Favorecer los programas de capacitación y certificaciones que incentiven las carreras técnicas que formarán los cuadros para las industrias intensivas en mano de obra calificada. Por último, es importante considerar una disminución al impuesto sobre la nómina para que se traslade directamente en beneficio de los salarios de los obreros. Hay dos situaciones muy importantes para la empresa. El primero es el capital humano, que gracias a ustedes trabajadores tenemos las empresas que tenemos, es una realidad. ¿Sí? Ustedes nos necesitan a nosotros como empresarios, pero también nosotros los necesitamos a ustedes como trabajadores. Ninguna de las dos cosas se daría si no tenemos que hacer un matrimonio entre ambas partes. No podemos decir cuál es más importante, si el papá o la mamá. Igual aquí, los empresarios y los trabajadores tenemos que ver por el bienestar en donde estamos trabajando, por el bienestar de todos, tanto de los inversionistas que estamos apostando nuestro patrimonio y como ustedes trabajadores de tener una mejor vida, un sueldo más digno, que se lo merecen si estamos siendo productivos dentro de nuestros negocios. No estamos descubriendo el hilo negro. La base es la productividad. Ustedes pueden ver unas empresas que son mejores que otras, donde hay empleados que ganan más que otros. Eso es porque hay empresas que son más productivas que otras. No hay vuelta de hoja en esto. Consideramos que la verdadera solución para que se dé un incremento en el poder adquisitivo de nuestra clase trabajadora y de nuestra sociedad en general consiste en la creación de mecanismos efectivos que incorporen al sector formal a todos aquellos trabajadores que no lo están, pues de esta forma tendrán acceso a todas aquellas prestaciones que establece la ley, como seguridad social, crédito a la vivienda, entre otros.
Creemos también que es muy importante que tengamos un aparato gubernamental eficiente, que busquemos esquemas que disminuyan ese alto costo del gasto corriente, de tal manera que logremos disminuir la carga fiscal que día a día atormenta a cada empresario que lucha por continuar en la formalidad, pues solo de esta forma se promoverá verdaderamente la inversión y se generarán empleos de mayor calidad y mejor remunerados. Proponemos la eliminación del impuesto sobre la nómina, pues el mismo encarece la posibilidad del empleador de generar más empleos y además no deja de reflejarse en el poder adquisitivo del trabajador a través de la disminución en el crecimiento de los salarios. Un minuto, por favor. O me va a esperar otro, por favor. Por otro lado, no podemos dejar de señalar que el manejo correcto de las finanzas públicas y estratégicas tendientes a disminuir los niveles tan indignantes que tenemos en nuestro país en temas como el de la corrupción y la impunidad podrán generar el clima de tranquilidad y mejores condiciones para las inversiones. Pues en nada honroso lugar número 106 en el que se encuentra México, de 177 países, de 177 países en niveles de corrupción, muy por debajo de países como Uruguay, Chile y Brasil, no genera un panorama atractivo para la inversión. También podemos observar cómo somos un país con bajo índice de productividad, pues como lo señala el Centro de Estudios para el Desarrollo, la productividad laboral en nuestro país cayó un 14% en los últimos 5 años. Y se recupera a niveles muy por debajo del crecimiento de países miembros de las organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico. Entonces, la pregunta que considero que debemos hacernos es la siguiente: ¿cuál es el verdadero problema que genera un bajo poder adquisitivo de nuestra clase trabajadora? Un gobierno con un mayor alto presupuesto y una muy baja eficiencia y transparencia en su gasto. Empleados y empleadores con un bajo nivel en su productividad. El salario mínimo, según la Constitución, pues hay muchas maneras de evaluarlo. Según la Constitución debe ser suficiente para las necesidades económicas, materiales, de alimentación, vestido, salud, educación y otros eventos de una familia de 4 o 5 miembros. Entonces estarías hablando efectivamente de 10 o 15 mil pesos mensuales, pero tendríamos que pensar en un mecanismo elemental mínimo. Pero si también decimos de 67 que se vaya a 500, porque así es, pues quiebras a un país, a una economía, entonces tendrá que ser gradual. Si logramos algo parecido a los 20, 30, 40 pesos en este año y luego otros en el año que entra, pues creo que se puede ir avanzando. No sería mi papel ahorita definir una posición, porque eso tendrá que ser el resultado del debate y de las diferentes propuestas de este foro, que yo espero que podamos llegar a conclusiones. Habrá diferencias, pero habrá también coincidencias. Lo importante es poder tener coincidencias entre todos los sectores.